estamos transmitiendo en vivo desde su programa Conciencia Calendárica. Hoy tenemos un personaje muy especial, un amigo que es escritor además, muy metido en la parte de la tradición mexica, y justamente vamos a platicar con él sobre que es su primer trabajo editorial, su primer libro, que lleva por título Mexica, el pueblo que se negó a morir. Y pues sin más preámbulo, me gustaría que él mismo se presentara. Tenemos aquí en esta ocasión a Miguel Romero Vargas. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy contento aquí de que hagan difusión a nuestra cultura. Para el público, soy Miguel Romero Vargas, mi nombre de tradición es Iscliocedo, Traguardia Obsidiana, y pues acabo de publicar un libro que se llama Mexica, el pueblo que se negó a morir, donde aquí César muy amablemente me está haciendo una entrevista al respecto de esa obra. Y del pueblo de Anáhuac, del doctor Ignacio Romero Vargas de Iturbide, ¿verdad? Iturbide, así es. Recuerdo los libros estos de los gobiernos socialistas de Anáhuac, la organización política de los pueblos de Anáhuac, así es que bueno, supongo que pues esto no te es desconocido totalmente. Por supuesto que no. Mira, Ignacio Romero Vargas Iturbide no tuvo descendencia directa, él no se casó, no tuvo hijos, él viene siendo un tío abuelo mío, o sea, mi abuelo y él eran primos. Los dos de familia Romero Vargas, como primer apellido. Ignacio Romero Vargas Iturbide se dedicó a la investigación de la cultura. Muchos años de su vida estuvo investigando en la Biblioteca del Vaticano, en todos los lugares donde salía él, nos informó que había códices e información de primera mano, los manuscritos, no los libros ya impresos, porque los libros impresos han pasado por muchos filtros de editores para corregir estilo, para corregir fechas calendáricas, del juliano al gregoriano, filtros de eclesiásticos, filtros de políticos de los gobiernos monárquicos de Europa, donde no querían que se aparecieran cosas que no les convenían para su imagen, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar sobre esto, sobre el Calpulli? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo funciona? Cuéntame más un poquito de esto. Bueno, mira, antes que nada quiero decirte que la forma de gobierno que había aquí es exclusiva de los pueblos de la Anáhuac. No existe en ninguna otra parte del mundo. Fue algo que ellos fueron creando a través de los siglos de cultura que hubo aquí, desde los antiguos olmecas, los náhuatl, y la fueron desarrollando. Y el desarrollo llegó a la formación del Calpulli. Para que entendamos un poquito el concepto, el Calpulli es como si fuera un barrio, un lugar donde vivía un grupo de familias numeroso, no eran unos cuantas familias, que tenían intereses en común, buscaban beneficiar su territorialidad, su barrio, que tuviera las necesidades, que se cubrieran las necesidades que tenían en su barrio, aparte de que hacían el trabajo colectivo sin remuneración, que se llamaba tequio. El Calpulli estaba organizado para que fuera autónomo, autárquico, autosuficiente, con territorialidad y formaba parte de una federación. Entonces se demostraba, para lo cual el alumno tenía que tener la observación muy atenta.
con sus 5 sentidos o los 6 sentidos, porque también entra la percepción. Claro. Y aparte se les enseñaba a utilizar su inteligencia para comprender lo que el maestro estaba demostrando, su memoria para recordar la lección y su voluntad. La voluntad era para poder creer en ellos, crear, para poder repetir la lección, pero inclusive con su toque personal, ¿no? Esto es muy clásico en una danza guerrera mexica. Tú ves cómo danza el que está enseñando la danza. Ajá. Repite sus movimientos, cuando te lo aprendes, después metes un poco de tus propios movimientos, no lo haces mecánicamente exactamente igual. Movimientos de brazos, giros un poco más. Hay gente que hace un giro mientras otros hacen 2 o 3 giros al mismo tiempo. Todo es capacidad de cada quien y su propia creatividad. Los castigos generalmente eran de tipo práctico inmediato. Tú habías cometido un delito, habías agravado a alguien, entonces tenías que restituir ese agravio de 2 maneras. O lo reponías con mercancía, vamos a decir, tantos cargas de lote, de maíz, o tantas plumas de águila o de quetzal, lo que fuera, o tantos cientos de cacaos, y si no tenías con qué restituirlo, entonces pagabas con tequio, con trabajo. Claro. Tenías que pagar tu delito trabajando para la otra persona, un día, 5 días, una semana, un mes, o sea, una veintena. Según la gravedad del delito, era el tiempo que tienes tú que trabajar